Hola, buenas. Mi nombre es Gerald de François Mejía Zurrutia y hoy vengo a exponerles mi trabajo de investigación con el título Importancia de los sistemas numéricos binarios y la SALU en el razonamiento matemático de modelos Transformer. Suena un tema bastante complicado, pero trataré de que al final de este video vayan a entender perfectamente de qué se trata, porque yo mismo tuve que aprender todo esto desde cero. Y antes de entrar al tema, me gustaría contarles un poco sobre mi experiencia con este proceso, porque creo que es una parte importante de la exposición. Que si conocía previamente el tema, pues sinceramente no. Antes de hacer esta investigación yo sabía que existían herramientas como ChatGPT, Cloud de Gemini, pero las usaba como cualquier persona para hacer preguntas, redactar cosas, traducir, pero nunca me había detenido a pensar cómo funciona por dentro. Sabía que eran inteligencias artificiales, pero es hasta ahí. Lo que descubrí durante esta investigación me pareció fascinante y creo que va a cambiar la forma en que muchas personas ven estas herramientas también. Que si el tema me pareció interesante, pues muchísimo. De hecho, creo que ese fue uno de los temas que más me enganchó, porque parte de una pregunta que cualquiera se puede hacer. La pregunta es, ¿cómo es posible que la inteligencia artificial, que que solo adivina palabras, pueda resolver operaciones matemáticas complejas? Esa pregunta tan sencilla me llevó a explorar cosas que nunca imaginé que estudiaría. Este, esta fue mi primera vez haciendo un paper. Fue un proceso nuevo para mí en varios sentidos. Tuve que aprender a buscar fuentes confiables, a estructurar ideas de forma académica y a escribirlo todo en un formato formal que se llama paper. Fue bastante retador, pero la verdad fue muy valioso. Eh, que si conocí a Overleaf, sinceramente no, hasta este trabajo. Overleaf, pues es una plataforma en línea para escribir documentos académicos usando un lenguaje llamado LaTeX. Al principio, pues me pareció intimidante, porque no es como Word, donde uno solamente escribe, sino que aquí hay que usar comandos para dar el formato. Pero una vez que agarré el ritmo, entendí por qué los investigadores la prefieren. El resultado, pues, es muchísimo más profesional y es muchísimo más limpio. Las únicas dificultades que encontré fueron dos. Pues primero entender los conceptos técnicos, porque habían términos como embedding o tokenización, capas de atención, que al principio me sonaban otro idioma. Y segundo, aprender a explicarlos de forma sencilla, sin perder la precisión científica. Quería que cualquier persona pudiera entender mi paper, no solo las personas que ya saben sobre el tema. Y lo que más me gustó fue descubrir que la inteligencia artificial no es tan misteriosa como parece. Hay una lógica detrás y entender esa lógica me hizo sentir que realmente estoy comprendiendo la tecnología que uso todos los días y no solo la estoy consumiendo a ciegas. Ahora, entrando al tema, para empezar quiero que nos hagamos esta pregunta juntos. Si yo te dijera que ChatGPT fue diseñado para adivinar cuál es la siguiente palabra de un texto, ¿cómo es posible que pueda resolver una suma como 345 más 892 y darte el resultado que sería 1237? Esa es exactamente la pregunta que me motivó a esta investigación. Y para responderla, primero necesito explicar cómo funcionan estas inteligencias artificiales que llamamos LLMS, que significa Large Language Models o modelos de lenguaje de gran tamaño. Imaginémonos que demos a un modelo una frase como por ejemplo el perro corre por él. El modelo calcula cuál es la siguiente palabra más probable que sigue. Puede ser parque a como puede ser jardín. Eso es todo. Esta es su esencia. Es un sistema de autocompletado extremadamente avanzado. Pero aquí está el asombro. Estos modelos fueron diseñados únicamente para completar texto, pero empezaron a mostrar capacidades que nadie les programó. Entre ellas, la capacidad de hacer matemáticas, y esto se conoce en la comunidad científica como habilidades emergentes, y es uno de los fenómenos más sorprendentes de la inteligencia artificial moderna. Entonces, la gran pregunta es, ¿la inteligencia artificial solamente memorizó millones de sumas mientras leía libros y páginas web de matemáticas o desarrolló algo parecido a una calculadora interna dentro de su cerebro digital?
Pues mi investigación explora eso y la respuesta, como verás, es mucho más interesante que cualquiera de estas dos opciones. Para entender lo increíble que es una inteligencia artificial Sume, primero tenemos que comparar cómo lo hace una computadora normal y cómo lo hace una inteligencia artificial. La computadora tradicional, como por ejemplo el celular, la laptop, cualquier calculadora de bolsillo, científica, la famosa cuenta pollitos, todas tienen una pieza física llamada unidad aritmético-lógica, o ALU por sus siglas. Esta pieza trabaja con electricidad y circuitos físicos. Usa el sistema binario, que es el lenguaje de los ceros y los unos, y con puertas lógicas que no tienen margen de error. Cuando le pides que sume 2 más 2, la corriente eléctrica viaja por un camino físico exacto y te devuelven un 4. Es un proceso en frío, mecánico, determinístico, y la respuesta siempre será la misma porque está grabada en el hardware. Y la red neuronal, que sería la inteligencia artificial, no tiene estos circuitos rígidos. No hay cables que transporten la electricidad de un punto a otro para calcular. En cambio, la inteligencia artificial procesa la información a través de matemáticas abstractas, en algo que se llama espacios vectoriales continuos. Para que entendamos de una forma simple, imaginemos que la inteligencia artificial no lee el número 2 como un valor matemático, lo lee como si fuera una palabra más de su diccionario. Para ella el 2 es como la palabra casa o la palabra árbol. Un símbolo no tiene un significado que aprendió el contexto. Entonces, el misterio se devuelve aún más profundo. Si la inteligencia artificial no tiene una calculadora física, si para ella los números son solo palabras, ¿cómo logra calcular con precisión? Esto es exactamente a los que Esto es exactamente lo que los investigadores quisieron descubrir. Para investigar esto, sin distracciones, los científicos diseñaron un experimento muy inteligente. El problema con los modelos gigantes como ChatGPT es que son muy masivos, con millones de conexiones, que es casi imposible ver qué está pasando por dentro. Es como intentar entender cómo funciona una sola célula estudiando un océano entero. Entonces construyeron una versión pequeña y controlada. Hicieron lo siguiente: un vocabulario ultra reducido. Le quitaron a la inteligencia artificial su conocimiento del idioma. Le dejaron conocer únicamente cinco símbolos: el cero, el uno y los signos para las operaciones, como el más, el menos, el multiplicando, etcétera. Y solo eso. Le pusieron dos modelos de pensamiento. Construyeron dos versiones, una que lee toda la pregunta primero y luego responde, que se llama encoder-decoder, y otra que se va leyendo y respondiendo al mismo tiempo, palabra por palabra, que se llama decoder only. Este segundo modelo es el mismo principio que usan las inteligencias artificiales más famosas de hoy en día. Y aquí viene algo que sinceramente me pareció espectacular: el truco de leer los números al revés. Nosotros estamos acostumbrados a leer los números de izquierda a derecha. El 195 lo leemos como 195. Pero cuando hacemos una suma en papel, ¿por dónde empezamos? Por la derecha, por las unidades. Porque a veces hay que llevarse lo que se llama acarreo. Los investigadores se dieron cuenta que pedirle a la inteligencia artificial que sumara leyendo de izquierda a derecha era complicarla innecesariamente. Así que le dieron vuelta a los números. En lugar de escribir 1101 más 1011, le enseñaron a leer 1011 más 1101, con los dígitos empezando por las unidades. Este pequeño cambio, que se llama en formato Little Indian, fue fundamental para el éxito del experimento porque le permite a la inteligencia artificial ir generando el resultado dígito por dígito, de forma natural, manejando la carrera hacia adelante, exactamente como nos enseñaron en la escuela. Es un detalle diminuto, pero lo cambió absolutamente todo. Aquí viene una pregunta válida. Si ChatGPT habla español e inglés perfectamente usando números decimales del 0 al 9, ¿por qué en este experimento fue vital usar el sistema binario?
La respuesta está en un problema técnico que se llama tokenización. Cuando nosotros vemos el número 345, vemos tres unidades perfectamente claras, el 3, el 4 y el 5. Sin embargo, para los modelos de lenguaje comerciales, los números se agrupan en tokens, que son pedazos de texto de formas muy extrañas. Por ejemplo, el modelo podría leer 345 como una sola pieza, pero 3456 podría dividirlo en dos, por ejemplo, 34 y el 56. Eso destruye completamente el sentido de unidades, decenas y centenas. Es como intentar enseñarle a un niño a sumar, pero cambiándole el tamaño y el significado de los números en cada renglón. Y pues, es un caos. Al obligar al modelo experimental a trabajar estrictamente en binario y asignarle exactamente un token a cada dígito, los investigadores eliminaron esa confusión. El sistema binario permite alinear perfectamente las posiciones en el primer bit de arriba. Se suma con el primer bit de abajo, sin ambigüedades. Y esto revela algo profundo. En el fondo, las matemáticas abstractas de la inteligencia artificial necesitan el mismo orden estricto y limpio, bit por bit, que utiliza el hardware físico de las computadoras clásicas. La inteligencia artificial y la ALU son muy diferentes en su forma, pero convergen en su necesidad de orden y precisión. En esta parte llegamos a lo que más me fascinó de toda la investigación. ¿Cómo piensa realmente el modelo? Los investigadores propusieron algo que se llama la hipótesis ERD, que significa codificación, regresión y decodificación. Yo lo llamo el mapa invisible y te lo voy a explicar en tres pasos. La codificación es crear el mapa. Esto pasa cuando el modelo lee un número escrito como texto. Lo primero que hace es traducirlo a coordenadas dentro de un inmenso mapa espacial invisible. A través del entrenamiento, la inteligencia artificial aprende sola que los números son valores similares, deben estar cerca en ese mapa. Entiende que el 10 está al lado del 11 y muy lejos del 99. Convierte texto en una ubicación geográfica. El paso 2 sería la regresión, que esto es trazar la ruta. Aquí ocurre la magia. Las capas intermedias del modelo actúan como un sistema de investigación, algo así como un GPS matemático. En lugar de aplicar la regla de 2 más 2 son 4, la inteligencia artificial toma las coordenadas del primer número, mira las coordenadas del segundo y calcula hacia dónde debería moverse en el mapa para llegar a la respuesta. Es como si dijera, si dos Si doy, perdón, 5 pasos desde este punto hacia el norte, llego a esta nueva ubicación. Ese cálculo continuo y geométrico reemplaza los cables y compuertas lógicas de una computadora completamente normal. Y en el paso 3 vemos la decodificación, que es volver otra vez al lenguaje. Una vez que el GPS interno de la IA llega a las coordenadas correctas, la capa final tiene una sola tarea: tomar esa ubicación en el mapa invisible y traducirla de vuelta a texto que podamos leer en pantalla, y así de la nada aparece el resultado. Para la inteligencia artificial, las matemáticas no son tablas estáticas, sino que son un terreno geográfico que navega. Este, pero quedaba una duda muy grande, que era, ¿y si la inteligencia artificial solo finge hacer todo esto y en realidad simplemente memorizó las respuestas? Pues para resolver esto, los investigadores diseñaron una prueba trampa muy ingeniosa y llenaron la base de datos de entrenamiento con mentiras. Le dijeron a la IA que 2 más 2 es 9 y que 3 más 1 es 8. Resultados completamente aleatorios. Un caos sin ninguna duda. Regla matemática subyacente. Los resultados fueron reveladores. Cuando la IA aprendió matemáticas reales con lógica,
Dominó la suma en solo 50 rondas de entrenamiento, casi nada, y la multiplicación en 250. Encontró un patrón sumamente rápido. Cuando tuvo que enfrentarse a los datos falsos sin ninguna regla de encontrar, se vio forzada a memorizar respuesta por respuesta. Esto le tomó más de 1000 rondas y cuando le presentaban una operación nueva que no había memorizado, fallaba con absolutamente cero aciertos. O sea, no daba ni una. En conclusión, aprender una regla general es infinitamente más eficiente que memorizar el infinito. Y luego hicieron dos experimentos más, aún muchísimo más extremos que los que ya hemos visto anteriormente. El primero fue el experimento del punto ciego. En este experimento ocultaron toda una zona de números durante el entrenamiento. La inteligencia artificial aprendió con números pequeños y números grandes, pero nunca vio los medianos. Cuando le pidieron sumar números de esa zona, su precisión cayó drásticamente. Esto confirma que la IA siente las matemáticas como un terreno. Si no conoce el terreno, se pierde. Y el experimento 2 fue el experimento de la amnesia. Este fue el más impactante. Los investigadores identificaron que la capa 3 del modelo, donde ocurrían los cálculos matemáticos, entonces, en plena operación, borraron digitalmente toda la información matemática de esta capa 3, pero dejaron intacto el conocimiento del lenguaje y el formato. El resultado fue asombroso. El modelo colapsó matemáticamente, pero no se quedó en blanco, ni escribió letras sin sentido tampoco. Él seguía escribiendo caracteres con forma de números, con formato perfecto, porque no había olvidado cómo hablar, pero los resultados eran puro disparate sin ninguna lógica. Al extirparle su mapa geométrico, la IA se volvió matemáticamente ciega. Y por último, quiero contarles sobre uno de los descubrimientos más poéticos de toda esta investigación, el fenómeno del grokking. Esta palabra viene del inglés y significa algo así como comprensión profunda o movimiento de iluminación. Al principio del entrenamiento, el modelo es perezoso. Su primera reacción no es aprender las reglas matemáticas, sino que es memorizar. Si detenemos el entrenamiento temprano, el modelo saca un 100 en los datos conocidos, pero un cero en sumas nuevas. Y es solo como un loro digital. Pero si seguimos entrenándolo, forzándolo a ver los mismos datos una y otra vez durante mucho más tiempo, ocurre algo más mágico. El modelo se da cuenta de que mantener una tabla gigante de memorización consume demasiada energía interna. En un punto de inflexión repentino, el modelo descarta la memorización y descubre la regla matemática general. En ese instante, cuando construye su mapa geométrico, ella entiende que aplicar una sola regla en cualquier número es infinitamente más eficiente que intentar memorizar el infinito. El razonamiento matemático en la IA no se programa desde fuera, emerge desde dentro de una forma muy natural. Cuando el sistema busca la máxima eficiencia, esto parece extraordinario y me pareció a mí muy extraordinario. Para cerrar, quiero resumirles un poco lo que concluí en esta investigación. Primero, los modelos de lenguaje son mucho más que logros avanzados. Aunque nacieron para autocompletar texto, desarrollaron habilidades reales de razonamiento, rompieron el molde para el que fueron creados. Como segundo, hay más de una forma de hacer matemáticas. La computadora tradicional usa cables, electricidad y compuertas lógicas físicas. La IA lo logra navegando un espacio geométrico abstracto, dos caminos completamente distintos que llegan al mismo resultado. En el tercer punto podemos ver que el Transformer tiene su propia ALU. Las cabezas de atención actúan como los cables que mueven la información.
son las capas densas que funcionan como compuertas lógicas, no en hardware, sino en software puro. En la forma en que presentamos la información lo cambia todo. El truco de leer los números al revés, el uso del binario para evitar problemas de tokenización, son detalles pequeños con un impacto enorme en el rendimiento. Por quinto, la conclusión más importante. La inteligencia artificial prefiere entender antes que memorizar. Y cuando encuentra una regla general, la abraza, porque es más eficiente, porque tiene más sentido. Esta investigación me enseñó que detrás de la magia aparente de las IAs hay lógica, hay ciencia y hay mucho más espacio para seguir descubriendo. Entender esa caja negra no es solo curiosidad intelectual, es el paso necesario para crear inteligencias artificiales más transparentes, más confiables y más útiles para todos. Muchísimas gracias por ver este video y espero que les haya resultado tan interesante como a mí me resultó investigarlo.